Gracias. Bien, prosigo con la presentación entonces. Gracias, Lidia. Bueno, ya se solucionó el inconveniente técnico. Como les comentaba, vuelvo a retomar porque las personas que están en el auditorio no me escucharon con anticipación. Mi nombre es Cecilia Frontera, soy profesora de literatura en instituciones de nivel secundario aquí en Argentina, licenciada en tecnología educativa y magíster en inteligencia artificial. Como les comentaba, también conferencista, escritora de varios libros vinculados con educación y nuevas tecnologías, y a partir de este año comencé a trabajar como docente en la Universidad Marista de manera virtual en la maestría de educación y en la maestría de educación tecnológica. Es un gran placer para mí poder compartir con ustedes esta instancia en la cual voy a precisar de sus aportes, así que espero que estén atentos porque no va a ser solo mi experiencia y mis comentarios, sino que también voy a involucrarlos para que ustedes puedan participar de manera activa. Lidia, si te parece, voy a comenzar a compartir pantalla. Muchísimas gracias a todos los colegas que se están conectando. Cada vez somos más. Si me pudieran avisar si se ve, por favor. Sí. Perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a esta conferencia, taller, titulada Diseño de Instrumentos Didácticos. Y antes de comenzar, me gustaría saber cómo se preparan para esta conferencia. Estimo que para ustedes muchos de estos temas que vamos a tratar son novedosos, entonces saber si están emocionados, contentos, expectantes o confiados, pueden a través del chat compartir el número de la emoción que sienten en este momento. Y para proseguir, mientras van respondiendo, voy a compartir con ustedes esta frase inicial de Albert Einstein, quien afirma que cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, como en esta instancia. A partir de este momento van a aprender muchas cosas nuevas que les van a permitir optimizar su labor docente. Y para comenzar, me gustaría realizar una contextualización acerca de la evolución de la web. La web, conocida como WWW o World Wide Web, es un término que creó Tim Berners-Lee ya hace muchísimos años y que trata acerca de esta red mundial en la cual todos estamos interconectados. Sabemos que la evolución de esta red ha traído aparejada ciertas transformaciones que permitieron que a lo largo de los años los seres humanos podamos tener cierta injerencia con respecto a ellas. Es así que en la década del 90 comienza a hacer su aparición la TIC, o lo que se conocen como las tecnologías de la información y el conocimiento, que inicialmente fueron utilizadas precisamente como herramientas que favorecían ciertos procesos educativos y empresariales. Pero ¿qué pasa? Las TICs en su momento, en la década del 90, tenían una mirada, si se quiere, unilateral. ¿Esto qué significa? Que ejemplos de TICs fueron la televisión, la radio, internet. ¿Y qué implicaba en ese momento? Que nosotros como espectadores o televidentes o usuarios no pudiéramos tener un rol activo dentro de ellas. Acá veo que alguien levanta la mano. Armandina, sí, adelante. ¿Podés habilitar tu micrófono? No sé si tenés algún comentario o si fue por equivocación. Lidia, te voy a pedir por favor tu apoyo con el tema de los mensajes también, porque yo no los puedo leer, porque estoy viendo la pantalla aquí. No sé si Armandina tiene algo que comentar, si no prosigo. No, adelante, maestra, yo le aviso cualquier cosa. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, en la década del 90, con la presencia de las TICs y el avance del tiempo, ya para el año 2000
las TIC van virando a lo que se conoce como las TAC. ¿Y qué son las TAC? Las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y en esta evolución, ¿qué sucede? Comienza a aplicarse la tecnología en procesos formativos que favorecen no solamente al estudiante, sino también al docente. Y nos comenzamos a encontrar con recursos como las wikis, los blogs, donde estas tecnologías comienzan a promover el trabajo colaborativo. Y empezamos a entender que necesitamos de un otro para poder implementar proyectos, para poder empoderarnos del conocimiento, para luego, ya pasado el año 2010, 2015, comienza a hacer su aporte las TEP. ¿Y qué son las TEP? Son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Es decir, que son las tecnologías que actualmente nosotros utilizamos. Como pueden ver en pantalla, estas tecnologías incluyen las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, entre otras. Porque, aunque a veces no parezca posible y en algún momento esto hubiese sido inimaginado, ¿qué sucede con las redes sociales? Pueden tener una función pedagógica. Eso es lo importante y esa es la buena noticia, que si nosotros como educadores, y luego vamos a ver de qué manera podemos realizarlo, le damos un encuadre pedagógico con un sustento, estas redes realmente pueden promover muchísimas competencias y habilidades en nuestros estudiantes. Y en este marco tenemos que ser conscientes de que a raíz de la pandemia, sobre todo, hace unos años atrás, comenzó un proceso de digitalización de nuestra labor. ¿Por qué? Porque con la irrupción de esta emergencia sanitaria, todas las instituciones, los docentes y los estudiantes tuvieron que adaptarse a la interactividad, a la interconexión y también a la inmediatez de estas nuevas reconfiguraciones y transformaciones digitales que tuvo nuestra labor. ¿Por qué? Porque a raíz de esta pandemia en el año 2020 se modificaron no solamente los procesos de instrucción, sino también los roles de los agentes educativos, y ahora vamos a conversar acerca de ello. Hasta el día de hoy, a muchos educadores les cuesta todavía incluir las herramientas tecnológicas en su labor. Muchos consideran que no son necesarias, pero también es cierto que estamos en el siglo XXI y que prácticamente nuestra vida está interpelada por las tecnologías. Entonces, este tipo de instancias formativas lo que promueven precisamente es el pensamiento crítico y la reflexión de las oportunidades y los desafíos que tenemos como educadores con respecto a estos recursos. Porque la tecnología en sí es la herramienta de la cual nosotros disponemos para promover un aprendizaje significativo. Entonces, de por sí la herramienta no va a modificar nada. Lo que va a transformar la mente de nuestros estudiantes es precisamente el uso que nosotros hacemos de ella. En este proceso de esta digitalización fue muy pertinente tener presente el tema de la innovación y de la automatización, porque a raíz de la emergencia sanitaria hemos conocido muchos casos de innovación donde como educadores también hemos tenido que crear nuevos recursos, hemos tenido que implementar nuevas metodologías de trabajo que en muchas ocasiones eran desconocidas. Otros docentes tal vez que ya tenían esta formación técnica o académica, tal vez lo manejaban, pero la gran mayoría de los docentes en todo el mundo se vieron abrumados por esta situación porque no disponían de los conocimientos necesarios para innovar. La innovación que implica crear algo nuevo. Y también otra acepción que tiene el término es modificar algo que estaba en marcha pero que en algún momento quedó estancado en el tiempo.
Y esta innovación, dada por la tecnología, promovió también que comenzaran a automatizarse ciertos procesos, como por ejemplo, muchas instituciones, no solamente universitarias, comenzaron a aplicar o a utilizar plataformas educativas. Otras ya las venían utilizando desde hace tiempo, pero la gran mayoría tuvo que adaptarse por la irrupción de la tecnología. ¿Y esta automatización qué permite? Así como tiene sus desafíos, también tiene grandes aportes, porque en algún punto le facilita la tarea al docente en cuanto a las calificaciones, por ejemplo. El docente realiza sus retroalimentaciones y califica y automáticamente ya sabemos el promedio final que tiene el estudiante. Podemos tener un seguimiento del proceso académico del alumno. ¿Por qué? Porque con distintos colores podemos visualizar quién está aprobado, quién está desaprobado, qué sucede con la asistencia. De hecho, hay algunas aplicaciones también y algunas plataformas que tienen asistentes virtuales o chatbots. Hay una personalización del aprendizaje, donde el estudiante también puede aprender a su propio ritmo, puede ver a su docente una vez por semana o cada 15 días a través de una pantalla donde comparten el conocimiento, donde se imparten las clases. Es decir, los procesos de automatización bien gestionados realmente aportan grandes resultados. En este sentido, ¿cuáles pueden ser algunos de los desafíos? Que si para el docente o para los estudiantes este tipo de proceso formativo es nuevo, esta instancia de la virtualidad, puede sentirse un poco abrumado porque tiene que ser competente en cuanto a lo digital y tal vez no lo sea, puede sentirse solo en algunos momentos también. Es decir, es una gran adaptación, pero una vez que se logra, realmente los resultados son excelentes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se comprende todo lo que estamos viendo? Lidia, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Cualquier cosa me avisás, por favor. Lidia, ¿estás por ahí? Bueno, cualquier cosita me avisas. Muy bien. Y toda esta contextualización que les estoy realizando se enmarca precisamente dentro de un nuevo paradigma educativo, que es la educación disruptiva. Esta educación disruptiva, ¿qué plantea? Al igual que la innovación, romper con el canon establecido. Ya no podemos enseñar como hace 10, 20, 30 o 40 años atrás. ¿Por qué? Porque la educación se reconfigura y se transforma constantemente. La educación disruptiva se enmarca dentro de la modernidad líquida. La modernidad líquida es un término que acuñó el sociólogo Zygmunt Bauman y que hace referencia a la sociedad actual en la cual nosotros vivimos. Es decir, una sociedad que está asignada por cambios continuos, donde la inestabilidad y la incertidumbre es una constante todo el tiempo, no solamente a nivel educativo, sino a nivel político, social, familiar, etcétera, laboral, donde pareciera que el tiempo pasa aceleradamente, que no nos alcanza para realizar las labores que tenemos que hacer, y donde a través de determinadas prácticas nosotros podemos optimizar todos los recursos que tenemos vinculados en el ámbito educativo. Como bien les comentaba, todas estas transformaciones que vamos a ir trabajando a lo largo de la conferencia dieron lugar también al surgimiento de dos actores o agentes educativos. Como sabemos, el educador y el estudiante comienzan a adquirir un nuevo rol. ¿Por qué? Porque el docente comienza a estar interpelado no solamente por el conocimiento, sino por las emociones y la tecnología. Entonces se convierte en un educador transmediático, porque está transmediado, interpelado por estas nuevas herramientas y recursos, por estos cambios continuos que muchas veces
se le hace difícil poder manejarlos. Y el estudiante adquiere el rol de prosumidor o translector. ¿Qué significa que es un prosumidor? Que es un productor y un consumidor de contenidos y conocimientos. ¿Esto qué implica? Que como ustedes sabrán, hace muchísimos años, el único poseedor absoluto de la verdad era el docente, y el estudiante no podía interpelar, no podía cuestionar, simplemente acataba lo que el docente decía. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, esto no es así. ¿Por qué? Porque el protagonista del aprendizaje es el estudiante. Él es el que va a decidir qué quiere aprender, cómo quiere aprender, en qué tiempo va a realizar esta instancia o este proceso formativo. Entonces va a tener un rol primordial, un rol muy activo dentro de este proceso. Y tiene que ser así, porque uno de nuestros objetivos como educadores es fomentar el pensamiento crítico, la innovación, la creatividad, que sean sujetos que realmente estén preparados para salir a un mundo que es disruptivo, que es muchas veces complejo. Y también cuando estos chicos salen de la escuela, que puedan enfrentarse a un mundo laboral y se sientan preparados para ello. Porque muchas veces los diseños curriculares no preparan a los estudiantes para el mundo laboral tan vertiginoso, tan exigente, con ciertas competencias que no solamente nosotros como docentes, sino ellos como educadores, como estudiantes deben tener. El término prosumidor, fíjense que fue acuñado en la década del 80 por el futurólogo estadounidense Alvin Toffler, que como todo un visionario, ¿qué sostuvo él en su momento en su obra La Tercer Ola? Que el futuro de la sociedad iba a estar dado no por la era industrial o postindustrial, sino por el conocimiento. Que aquellas personas que realmente se formaran en distintas áreas y supieran aplicar ese conocimiento, iban a tener un lugar preponderante dentro de la sociedad. Y fíjense que esta persona no se equivocaba, porque a mayor conocimiento son mayores las oportunidades que nosotros tenemos para desempeñarnos en distintos roles, sobre todo hoy por hoy, que las carreras de ciencia, de tecnología, son tan solicitadas por el mercado laboral, que este tipo de carreras de informática, de sistemas, de educación tecnológica, cada vez son más demandadas. ¿Por qué? Porque se necesitan docentes o sujetos competentes que puedan desempeñar varios roles dentro de la institución, no solamente encasillarse en un solo rol. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Y en este marco es primordial ser conscientes de que el contexto es el factor determinante de la participación de los estudiantes. Es decir, el contexto escolar o institucional va a determinar muchísimo el rendimiento de nuestros estudiantes. Y en este aspecto, aquí ustedes pueden observar en pantalla 4 cuestiones fundamentales que como educadores tenemos que tener presente. La primera de ellas es la propensión a la apertura. ¿A qué me refiero con esto? Como educadores, y sabiendo que tanto la educación como la tecnología avanzan a pasos agigantados, tenemos que tener una propensión a la apertura, es decir, una flexibilidad cognitiva. Nuestro cerebro, nuestra mente tiene que estar abierta a nuevas metodologías, a nuevos recursos, a nuevos proyectos, a poder realizar trabajos colaborativos con otras personas, porque esta propensión a la apertura nos va a permitir poder adaptarnos fácilmente a estas transformaciones que muchas veces no esperamos. Nadie esperaba que sucediera esta pandemia y que de un día para el otro se migró todo a la plataforma y tuvimos que comenzar a dar clase de otra manera. Algunos ya estábamos preparados porque nuestra formación es propia de estos temas, pero la gran mayoría de los docentes no. Entonces, esta propensión a la apertura, esta formación constante que como educadores debemos tener, nos va a permitir
precisamente poder realizar un intercambio entre pares. Cuando nosotros desarrollamos proyectos, más allá de que en el aula están nuestros estudiantes y nosotros, sabemos que es muy importante hoy el trabajo colaborativo y que intercambiar ideas, reflexiones y proyectos con otros docentes nos va a permitir potenciar la capacidad de compartir. Y hoy por hoy, poder compartir con otros nuestras experiencias, nuestros proyectos, nuestras ideas, es algo muy valioso, porque puede ser el germen de algo innovador, de un proyecto que pueda salir ganador, por ejemplo, en algún concurso, o simplemente de brindarle una experiencia distinta a la comunidad educativa, que tal vez no está acostumbrada a que se realicen proyectos, a que se realicen festivales, ferias, etc. Entonces, esta capacidad de compartir va a propiciar la actuación global. ¿Qué es la actuación global? Es esto que nosotros estamos desarrollando en este momento. Poder realizar actividades que trasciendan las fronteras y que no quede solamente en nuestra localidad, en nuestro país. Uno de los grandes aportes que ha hecho la tecnología y la virtualidad en este sentido es permitirnos conocer otras personas, otros colegas, otros estudiantes de distintas partes del mundo, y esta actuación global consiste precisamente en aprender otras culturas, en proyectar de manera internacional distintas cuestiones que son relevantes y que propician este tipo de encuentros que son tan enriquecedores. Es por ello que es primordial tener en cuenta que este contexto del cual hablo se sustenta gracias a las comunidades de práctica. En este momento nosotros somos una comunidad de práctica. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas que está reunida de manera virtual, también podría ser de manera presencial, y estamos compartiendo experiencias y saberes, estamos construyendo conocimientos, creciendo no solamente a nivel profesional, sino también personal, explorando e indagando. Las comunidades de práctica siempre se reúnen con una finalidad común. En este caso, nosotros estamos reunidos para aprender acerca del tema de la tecnología, de la educación, del diseño de instrumentos didácticos y cómo desarrollamos esto en nuestra cotidianidad a través de las prácticas mediáticas. Las prácticas mediáticas, en este sentido, se refieren a las actividades que nosotros desarrollamos cada día para que nuestros estudiantes puedan lograr los objetivos de aprendizaje que nosotros como educadores nos proponemos para ellos. Y estas prácticas mediáticas tienen una serie de características, que son estas tres que vemos en pantalla. Primeramente, son locales. ¿Esto qué implica? Que son significativas tanto para el docente como para el estudiante. Es decir, todas las actividades que nosotros desarrollamos en nuestras planeaciones están vinculadas con distintos objetivos que nos planteamos para nuestros grupos de estudiantes. Y es obvio que van a ser importantes. ¿Qué mejor para nosotros ver cada día, cada semana, cada mes, cómo evolucionan nuestros estudiantes? Sobre todo aquellos que tienen ciertas dificultades porque no tienen los recursos o por determinadas cuestiones. Estas prácticas mediáticas, al ser locales, son significativas, tienen que tener un para qué, un sentido. ¿Por qué yo desarrollo tal o cual actividad? ¿Y por qué también es significativo para el estudiante? Porque qué mejor para ellos tener una retroalimentación constante de su docente, donde lo anima a optimizar sus áreas de oportunidad y a potenciar las fortalezas que tiene. Estas prácticas mediáticas también son transculturales. Y el tema de la transculturalidad lo relacionamos nuevamente con la actuación global. Porque estas comunidades de práctica y estas prácticas mediáticas pueden ser construidas con colegas y con estudiantes de otras partes del mundo, como estamos realizando nosotros en este momento. Entonces, estas prácticas son tan enriquecedoras que nos permiten conocer otras culturas, otros saberes, otros modismos,
porque, por ejemplo, en México hay determinados conceptos o palabras que se dicen de una manera y en Argentina de otra. Entonces yo con mis estudiantes todo el tiempo aprendo que determinado término se dice así o de otra forma, cuáles son las comidas típicas, las festividades, qué día es feriado, todo ese tipo de cuestiones que a veces uno, que para algunas personas es menor, bueno, para mí, por ejemplo, no, porque uno se va empapando de todo eso y va aprendiendo, y qué lindo es poder conocer también cómo está la educación en otro país, cómo uno puede contribuir desde su lugar y qué aportan el resto de los colegas y las estudiantes que uno tiene en este proceso. Y estas prácticas mediáticas también tienen como una tercera característica que son globales. ¿Esto qué significa? Que si en este caso nosotros no tuviésemos la misma infraestructura y los mismos recursos, no podríamos estar compartiendo esta propuesta. Estamos aquí reunidos porque todos ustedes tienen o un celular o una tablet o una netbook o notebook y tienen conectividad para poder disfrutar de esta instancia. Y lo mismo conmigo. Es decir, estas prácticas mediáticas es importante que cuando trabajamos con dispositivos tecnológicos, ambas partes, tanto el docente como el estudiante, tengan la misma infraestructura para que se pueda llevar a cabo. Y en este sentido, y aquí voy a necesitar de su colaboración, el primer aporte que van a realizar, en la sociedad del siglo XXI es imprescindible que cada uno de nosotros como docentes adoptemos un rol y seamos algo. Entonces los invito a que desde sus celulares o computadoras puedan escanear este código QR. En el caso de los celulares, en Google Play ustedes tienen aplicaciones gratuitas como QR, descarga de código QR o lector de código QR, QR Scanner, donde ustedes lo instalan, posiblemente algunos ya los tengan instalado, y se van a encontrar con una imagen y un término. Aquel o aquella que por favor lo descubra, Lidia, necesito que si es por el chat me avises por favor, y si no, levantan la mano y habilitan su micrófono. Muchísimas gracias. Lidia, sí, no sé si hay algún comentario, algún mensaje mientras van buscando. Liz, adelante. Sí, la imagen es la parte lateral de un cuerpo humano. Dice nómada del conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias Liz y Marta, que seguramente también había levantado la mano porque descubrió el término. Exactamente, muchísimas gracias. Nómada del conocimiento. En la sociedad del siglo XXI es imprescindible ser un nómada del conocimiento. ¿Ustedes conocían este término? ¿Alguno de ustedes? Liz me está diciendo que no, no sé si ahí en el chat. Bueno, este término, fíjense la particularidad que tiene, fue acuñado hace más de una década, en el año 2011, por el empresario estadounidense John Moravec. Y él también, como todo un visionario, ¿qué afirmó? Que el nómada del conocimiento iba a ser el perfil laboral del futuro. Estamos hablando de 11 años atrás y él ya lo vislumbraba. ¿Por qué? Porque, como pueden observar aquí en pantalla, el nómada o el nómada del conocimiento tiene estas características que vamos a comenzar a trabajar y que encajan perfectamente con la labor docente, con lo que hacemos los educadores cada día de nuestras vidas. El nómada es un sujeto básicamente creativo. Sabemos que para motivar a los estudiantes tenemos que tener creatividad. Si no hay motivación, es difícil que los estudiantes puedan aprender o que el aprendizaje para ellos sea significativo. Sumado a eso, el nómada no tiene miedo al fracaso. ¿Esto qué implica? Vieron que muchas veces, posiblemente a ustedes les pase, no se animan a utilizar tal o cual aplicación o plataforma o recurso porque si me sale mal
o si el grupo no lo acepta bien, pero si no lo intentamos, tampoco vamos a saber qué resultados vamos a obtener. Entonces, en ese sentido, la experiencia es primordial. No tenemos que tener miedo de cómo pueda resultar, porque siempre aprendemos. Si no funciona con un grupo, tal vez funcione con otro. Es decir, no tenemos que desanimarnos o frustrarnos por estas cuestiones. También el Nomad genera nuevos conocimientos constantemente porque es una persona innovadora que está en constante evolución y aprendizaje, siempre está en un modo beta. Sabemos que para ser educadores en el siglo XXI necesitamos ser competentes en diversas áreas, que ya no alcanza solamente con estudiar una carrera universitaria, sino que constantemente tenemos licenciatura, doctorado, postdoctorado, cursos, diplomaturas, es decir, nuestra vida es una escuela, nunca se termina de aprender. Y el Nomad también es un solucionador de problemas. Sabemos que como docentes constantemente tenemos que estar resolviendo situaciones, dentro y fuera del aula, sea de manera presencial o de manera virtual. Y solucionar problemas es una de las habilidades mejor valuadas, pensada ya en un perfil profesional del futuro. Que en realidad yo siempre digo que el futuro ya llegó y es importante que seamos organizados, metódicos, que estemos capacitados para resolver distintas situaciones que puedan presentarse. Y el Nomad también fomenta la colaboración, porque sabe que hoy por hoy es muy difícil lograr cosas de manera solitaria. Vivimos en sociedad y más allá de que la tecnología muchas veces parece que nos aísla, si nosotros somos conscientes y luego vamos a ver que una parte de la alfabetización está vinculada con esto, podemos generar excelentes proyectos colaborando con otros, no solamente con nuestros estudiantes, sino también con otros docentes. Y algo primordial del Nomad es que es un early adopter. ¿Esto qué significa? Que se adapta fácilmente a los cambios. Y es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta esto, porque el docente constantemente tiene que estar adaptándose a las transformaciones vertiginosas que aparecen dentro de nuestra labor. Muy bien, hasta aquí vamos bien. ¿Está todo claro? ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario? Marta, ¿vos quisieras comentar algo? Buenas Si tardes, querés. maestra. Buenas tardes, compañeros. No, pues de verdad que fantástico, todo muy bien explicado todo. Y pues sí tiene toda la razón, los que estamos frente a grupo, tenemos que adaptarnos a todos estos cambios y aceptar sobre todo a que la tecnología ya la tenemos aquí y que tenemos que prepararnos para poder enfrentar estos retos que tenemos con nuestros jóvenes. Gracias, maestra. Excelente, Marta, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Lidia, no sé si en el chat hay algún comentario, si no proseguimos. Por De acá todos todo modos, bien, maestra. sí, Por acá todo bien. perfecto. Gracias. De todos modos, igual en la parte final también van a poder seguir participando. Un Y momento, en maestra, este- tenemos 2 comentarios aquí. Bueno, adelante, gracias. Hola, maestra Cecilia. Buenas tardes. Un Hola. placer. Soy la maestra Laura Espericueta Gallardo. Soy de educación primaria. Muy importante todas sus aportaciones. Considero que también es importante ser empáticos con nuestros compañeros de generaciones, a lo mejor un poquito más avanzadas que nosotros, porque yo recuerdo, yo tengo 11 años de servicio y yo recuerdo que usted habló del uso de las TICs hace 10 años atrás, más o menos, cuando se comenzaba a implementar en nuestro plan y programas acá en México. Y yo recuerdo que tenía compañeros maestros y maestras que le tenían mucho miedo a la computadora. O sea, yo me acuerdo que el miedo era hacia la computadora. Entonces, esta situación actual de aprendizaje novedoso, tecnológico para los estudiantes, de pronto sí puede poner como
en situaciones desafiantes a nuestros compañeros con generaciones un poquito más avanzadas, y considero que es importante ser empáticos con ellos y apoyarlos porque somos una comunidad de aprendizaje y de conocimiento entre nosotros. Diría que somos una red de conocimiento entre nosotros y con nuestros alumnos. Entonces, considero que la conversación de hoy, la conferencia, es muy apropiada para las necesidades actuales. Mi felicitación a usted por su maestría en inteligencia artificial. Actualmente curso una maestría en administración educativa y mi maestro nos hablaba de que ya en las universidades como Harvard ya se utilizan, en universidades también en Finlandia, en Estados Unidos, están llegando estas modalidades de redes de aprendizaje a través de avatars. Entonces, pues estar hoy aquí con usted y compartir estos conocimientos me llena de mucha alegría y entusiasmo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por tus comentarios, y retomando esto que vos decís y que es tan pertinente, el tema de los avatars. Vieron que ahora comenzó toda esta cuestión del metaverso, de qué oportunidades y desafíos plantea en el ámbito educativo y que se puede implementar también en otros ámbitos como en el marketing, el ámbito empresarial. Bueno, es tan vasto, son tan vastos todos los recursos que tenemos que yo considero que haciendo un análisis crítico y dándole un encuadre pedagógico se pueden lograr grandes cosas. Muchísimas gracias por tu valioso aporte. Ahí tenemos a Sergio. Sergio, adelante, por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Doctora Cecilia Frontera, un gusto de nueva cuenta escucharle. Y pues mi pregunta es, ¿qué hacer con tantos elementos tecnológicos, tantas iniciativas que hay, todas muy interesantes, muy productivas, pero cómo enlazarlas o conjugarlas con un trato que tome en cuenta lo emocional, tanto de los maestros como de los alumnos? ¿Cómo lidiar con todo esto, no? Hola Sergio, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Muchísimas gracias por conectarte. Mira, es muy interesante tu pregunta y luego eso también es un tema que más adelante lo vamos a abordar. Siempre es primordial, como sostengo, no perder la calidad humana frente a tanto instrumento tecnológico. El tema de las emociones, de la inteligencia emocional, fíjense, y esto es tan importante, que pareciera que a raíz de la pandemia se le comenzó a dar la relevancia que siempre tuvo. ¿Por qué? Porque a raíz de la emergencia sanitaria comenzaron a acrecentarse notablemente los casos de ataques de pánico, de insomnio, de angustia, de depresión, no solamente en docentes, sino en los mismos estudiantes, precisamente por la mala gestión del uso de la tecnología. Porque muchas personas, muchos colegas, muchos estudiantes estaban hiperconectados, que ese es un término que posiblemente lo conozcan y si no se los comento, se llama infoxicación. Estaban todos infoxicados. ¿Esto qué significa? Que tenían como una intoxicación de tecnología. Y esto obviamente tuvo una repercusión a nivel mental y a nivel físico. Hay distintas técnicas que se están comenzando a utilizar, como el mindfulness, por ejemplo, o meditaciones que suelen hacerse también. Esto es muy subjetivo y va a depender también de el tipo de curso que tengamos a cargo, es decir, si tenemos niños, si tenemos jóvenes, si tenemos adultos, puede ser aplicable para todos los niveles de todos modos, pero bueno, también tenemos que tenerlo en consideración. Y hay una técnica que se llama la técnica Ruler, como suena, que es regla en inglés, ¿no? Como suena, Ruler, que las invito a que lo busquen, que es una metodología que también crearon unos colegas estadounidenses para trabajar el tema de las emociones dentro del aula, aplicable a cualquier nivel, pero ellos se basan más que nada en el nivel superior, donde a través de distintos colores se van detectando cuáles son las emociones que sentimos
en determinada clase o en determinado momento, y que el docente invita al docente a plantear situaciones problemáticas, es decir, impartir un reto para que los estudiantes lo puedan resolver y modifiquen esa emoción que sienten. Es decir, por ejemplo, si hay alguna discusión o alguna pelea entre los estudiantes, el docente tiene que tratar de trasladar ese conflicto a una situación cotidiana, por ejemplo, y agruparlos viendo de qué modo cada uno resolvería eso y cambiaría esa emoción. La técnica Ruler es muy utilizada en muchas partes del mundo, los invito a que lo puedan ver y es muy importante también comenzar a aplicar este tipo de técnicas. No hay una solución mágica y es subjetivo porque va a depender de cómo cada educador lo aborde, pero es algo que no tenemos que dejar pasar porque es muy importante. El tema emocional, es importante trabajar la inteligencia emocional a través de estas técnicas, a través de las actividades que realizamos, porque en definitiva trabajamos con personas, con seres humanos. Entonces, como decía la colega recientemente, no perder la capacidad de la empatía. Y también en este sentido me gustaría preguntarles, cuando ustedes ingresan al aula, ya sea presencial o de manera virtual, ¿con qué impronta llegan? Es decir, ¿sonríen cuando ingresan al aula? ¿O están con cara seria, con cara triste? ¿Les preguntan a sus estudiantes cómo se encuentran? Es decir, ¿le dan valor e importancia a este tema? Porque muchas veces desestimamos esto, que es tan relevante, porque así lo han hecho con nosotros, han desestimado también nuestra salud mental durante muchísimos años y a partir de la pandemia comenzó a darse o a dársele la relevancia que tiene, pero eso mismo a veces nos lleva a olvidarnos por momentos de esta situación. Así que espero, Sergio, que haya sido útil mi respuesta y muchísimas gracias por estar conectado hoy. Muy bien. Elizabeth, adelante, Elizabeth. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Sí es cierto lo que usted mencionaba y no se nos debe de olvidar que estamos tratando con personas que tienen un mundo y que con esto de la pandemia, pues se vinieron cambiando muchos estereotipos que estaban bien marcados en la educación. Y un principal objetivo es que la mayoría de los docentes estábamos en desventaja con el alumnado porque ellos son más tecnológicos y ahí empezó el primer problema. Y la otra situación es que sí, no debemos dejar a un lado las emociones porque al final de cuentas con el confinamiento esto creó un conflicto emocional muy grande en cada uno de los alumnos, en cada uno de los docentes y esto creó un conflicto también en la hora de avanzar. Hay una cuestión interesante que yo no me había percatado de eso. Me decían es que ¿por qué te gusta no manejarlo como una regla, sino como una plática, una interacción? ¿Por qué? Pues porque son personas y ellos a pesar de que están detrás de la pantalla, pues no se debe dejar el tono humano que siempre nos han inculcado en las instituciones en donde laboro. ¿Sabes qué? Aunque estés detrás de una pantalla, no se te debe olvidar esa parte. Y yo creo que fue un reto muy importante para todos los docentes, me incluyo, porque no estábamos preparados para esto. La realidad es que no estábamos preparados y al final de cuentas, pues vamos avanzando en algo que era desconocido para muchos. Y sobre todo, eso creó un conflicto social y emocional a nivel mundial que gracias o afortunadamente, pues estamos saliendo adelante. Gracias, es todo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Sí, tal cual. Sigue siendo un gran desafío porque precisamente hasta a veces ni siquiera nos forman en estas cuestiones. Entonces, muchos docentes se sienten en desventaja porque no tienen las herramientas y los recursos, por más que tengan la mejor voluntad, para desarrollar estas cuestiones. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? O no sé si alguien más levantó la mano. Si no, avanzamos. Lidia, no sé si hay algún otro comentario. Sí, maestra, tenemos un comentario en el chat de Eunice Cruz, que nos dice, yo recibo a mis alumnas dando los buenos días y les pregunto cómo están y les digo que me respondan más que excelente.
Ah, bien, buenísimo. Sí, esa es la idea. Porque nuestra actitud va a definir muchísimo todo. El transcurso de la clase, cómo se va a desarrollar. Muchos docentes se plantean, ¿por qué los estudiantes no responden? Pero muchas veces no se ponen a pensar con qué actitud ingresan al aula, cuál es el trato que le dan a los estudiantes. Entonces, aquí tenemos que comenzar a rever muchas cuestiones, independientemente del nivel en el cual nosotros enseñemos, ¿no? Porque como bien decía Elizabeth y como comentábamos, trabajamos con personas y desde el más pequeñito hasta el más grande, todos merecen el mismo respeto y necesitan también de una actitud positiva del docente, porque no nos olvidemos que estamos formando a las personas que van a seguir transformando el mundo, la sociedad. Entonces, ¿qué esperamos de ellos? ¿Cuál es el legado que queremos dejar? Estas preguntas las dejo para que las piensen porque es algo que no es menor y que va a determinar muchas cosas. Muy bien, no sé, Lidia, si hay algo más, algún comentario, alguna pregunta más. Si no, proseguimos. Creo que no. Parece que no. Perfecto. Sí, bueno, maestra, tenemos uno por aquí. Bueno. Gracias. Soy yo nuevamente, doctora, maestra. Ah, adelante, sí. Maestra Laura. Yo, por ejemplo, en las mañanas, bueno, soy maestra de primero y yo les pongo música. Trato de estar siempre temprano. Los niños entran a las 8, la puerta de la escuela se abre 20 para las 8 y yo siempre estoy como a las 7, 7:10 preparando pues la clase, revisando la planeación. Entonces les pongo música. Luego ya cuando ellos van a ingresar, ya está la música en el salón y me pongo en la puerta y les doy así como un puño y les digo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Y ya. Pero como me pongo en la puerta, pero no solo les doy la bienvenida a mis alumnos, les doy la bienvenida a muchos alumnos que pasan por mi salón. Entonces, luego como que se genera un hábito y ellos solos luego te saludan. Maestra, buenos días. Incluso cuando ya se van a su casa, para mí es muy importante que ellos se vayan contentos. Y cuando los entrego a los papás, se los entrego, pero luego los abrazo y les digo adiós o les doy el puño y ellos se van muy contentos. Entonces, mi actitud se la transmito al niño, pero también se la transmito al papá y el papá se va más contento. Entonces, considero que la parte emocional es medular en el proceso de aprendizaje de los niños. Indudablemente no podemos, el niño no te va a aprender si no se siente valorado, no se siente el líder de la clase, importante. Entonces considero que la parte emocional es un aspecto muy, muy importante de cuidar en nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Ahora, luego de esta actividad, vamos a hablar más adelante también del tema de la gamificación, de la importancia de lo lúdico, de la importancia de la actitud del docente. Ya ahora vamos a trabajar eso, pero es primordial. Sobre todo en esa primera etapa, en la primera infancia o en la primaria, donde los niños necesitan sentirse considerados, vistos, y qué mejor que la maestra allí contemplando estas cuestiones, ¿no? Excelente, te felicito. Muchísimas gracias. Lidia, no sé si hay algún otro comentario por el Sí, chat. maestra, tenemos uno de Yadira del Rosario que nos dice, yo en educación física, como consigna, les digo a mis alumnos, sin miedo, y ellos responden al éxito. Se nota la energía y cambia su actitud. Tenemos igual otro comentario de Rosa Eglantina que dice, durante la sesión de pandemia, en una ocasión les pregunté a mis alumnas, ¿cómo se sienten? Y para mí fue una sorpresa que era la primera vez que una docente les hacía esta pregunta. Yo trabajo con alumnas de normal preescolar. Consideremos importante que en cualquier nivel a los alumnos.
Muchísimas gracias, Lidia. Exacto, Rosa. Fíjense cómo algunos de ustedes van comentando estas situaciones, que muchos docentes dan por sentado que estas cosas no hay que hacerlas. El simple hecho de preguntar cómo se sienten, están bien, cómo están hoy, algo que es tan, digamos, básico, que lo tendríamos que hacer, y no todos lo hacen. Y esto que comentaba Rosa, en plena pandemia, que la única docente que le haya preguntado eso a estas alumnas haya sido ella, es tremendo, porque se supone que el docente estas cosas las tiene que hacer asiduamente. Pero bueno, a veces no sé si es que no se dan cuenta o no se le da la importancia que merece. Por eso estas instancias formativas son primordiales para que comencemos a tomar conciencia y no dar nada por sentado, porque a veces lo que nosotros creemos que está bien o que no hace falta, realmente hace falta y mucha. Así que muchísimas gracias, la verdad, enriquecedores todos sus aportes, sus experiencias, sus comentarios. Luego vamos a seguir conversando. Y ahora los invito a ingresar en esta aplicación en www.menti.com desde sus celulares o sus computadoras, y se les va a pedir un código, que es este código que figura en pantalla, el 6885-3683. Y allí se van a encontrar con una pregunta. Ahora en unos minutitos voy a sacar esta diapositiva y me voy hasta la otra aplicación, porque también es importante ese interrogante que van a encontrar y que es el puntapié para lo que sigue luego en la conferencia. Acá veo que hay otro comentario, ¿puede ser, Lidia? Sí, dice Pili, tengo primer grado y siempre inicio con mis alumnos ¿cómo están? Y su respuesta no se escucha. Repito la pregunta y ya contestan más fuerte y entusiasmados, al igual con los padres de familia. Exacto, muchísimas gracias, Pili. Sí, sobre todo con los más pequeños se pueden hacer tantas cosas simples, ¿no? Como una simple pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? La primera infancia, la verdad que ser maestra en esos niveles, lo que es nivel inicial, nivel primario, es hermoso porque son tantos los recursos sencillos que pueden utilizar las docentes que la verdad que es una maravilla. Bueno, si me permiten, voy a dejar de compartir esta pantalla un momento, así me voy hasta la aplicación. ¿Han podido ingresar en la aplicación? Sí. Sí, bueno, ahí estoy viendo, a ver acá. Ah, bien, perfecto, ahí estoy viendo. Ahora voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo. Muchísimas gracias a los que fueron participando. Vamos a realizar la presentación. Este es el interrogante. ¿Cómo consideras que puede ser un docente disruptivo e innovador en el aula? Bueno, y algunas de sus respuestas. Evitar la monotonía, generar espacios de diálogo e interés de los aspectos personales de los alumnos, expectativas, sentimientos. Excelente. En este punto quiero detenerme. Es primordial muchas veces partir de la base de los intereses y las necesidades de los estudiantes. Es más, hasta me animaría a decirles que es muy importante preguntarles cómo les gustaría aprender a ellos. Hay determinadas asignaturas que no suelen ser las mejores para los estudiantes porque se aburren, como por ejemplo historia, geografía, literatura, porque son materias que clásicamente se conocen como que los docentes dan libros de 200 hojas para leer. Hoy por hoy la idea es que esos docentes de esas materias incluyan otro tipo de recursos para que los estudiantes no se aburran y se interesen por la asignatura. Y esta respuesta, evitar la monotonía, es grandiosa, dialogar con los estudiantes y tener en consideración esto que para ellos es significativo. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo lograr un aprendizaje verdaderamente significativo en el aula? Teniendo en consideración lo que el estudiante quiere, lo que le interesa. ¿Le gusta la música? Bueno, ¿cómo incluimos la música en alguna actividad? ¿Le gusta el cómic? ¿Le gusta el teatro? Luego vamos a ver
que para poder alfabetizar en múltiples áreas a los estudiantes, tenemos que tener en consideración estas cuestiones. Muy bien, después, otra respuesta, capacitándome, adaptando y aceptando los cambios. Excelente, lo que veníamos conversando. Tener actitud de vocación. Innovar en el aula con estrategias significativas dirigidas al aprendizaje situado. Muy bien, este aspecto. Las estrategias que nosotros utilicemos, obviamente tienen que responder al aprendizaje situado, al grupo con el que nosotros estamos trabajando, porque no todos responden de la misma manera. Podemos tener 5 cursos y los 5 cursos pueden trabajar de una manera distinta, algunos de manera excelente y otros no responder como decíamos. Entonces es primordial esto que señalan ahí. Debe transformar su práctica a cosas que sean del interés del alumno y que le sirva para un futuro. Muy bien, esto que mencionaba hace un momento, que no sea solo enseñar determinadas temáticas propias de nuestra asignatura, que lo que nosotros enseñemos les sirva para la vida, les sirva para el futuro, les sirva para implementar en su trabajo, en su vida cotidiana, porque estos sujetos tienen que estar preparados realmente para afrontar todo tipo de situaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Investigando los gustos o intereses de los estudiantes y aplicando recursos llamativos, bien. Teniendo la apertura por el conocimiento y la actualización, tomar en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos, romper con las prácticas tradicionales. Muy bien. Tomando en cuenta las emociones de nuestros alumnos para generar emoción al aprender. Excelente. Como bien decíamos, la motivación en el aula va a ser el puntapié para lograr todo lo que nosotros deseemos. Si los estudiantes no están motivados, no van a responder. Ser creativo, empático, tolerante, paciente. El docente debe creerse que es disruptivo e innovador y actuar conforme a estos términos de manera activa y feliz. Muy bien. Aquí. Considero que de acuerdo a los retos sociales que ha traído la pandemia, tuve que ser distintiva e innovadora al buscar estrategias que generaran un aprendizaje significativo en los alumnos de preescolar. Acudí a la TEP, estas me dieron herramientas. Excelente. Bueno, muy bien. Siempre adapto temas teóricos con material didáctico o lo convierto en juegos. Como 100 mexicanos dijeron, juegos del ahorcado, todo lo hago en PowerPoint para poder llamar la atención. Excelente. Ir combinando distintas técnicas, distintas metodologías. Bueno, les agradezco muchísimo a todos, ahí siguen, son muchísimos los mensajes, pero todos atienden a lo mismo. Tener en cuenta lo que el estudiante quiere, tratar de ser empáticos, tratar de ser motivadores. Después, me parece que no se debe hacer caso a los estereotipos que se han impuesto al dividirnos en generaciones. Por ejemplo, de acuerdo con lo que he consultado, no existen los nativos digitales. Todas las personas necesitan una guía en su aprendizaje. Muy interesante esta apreciación, no sé quién la habrá escrito, y aquí me quiero detener, porque es algo que suelo comentar en muchas de mis capacitaciones y que suele generar debate el tema de si existen o no los nativos digitales. Es pertinente esto porque sabemos que obviamente existen las distintas generaciones, están nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos y vendrán luego nuestros nietos, y que cada generación aprendió de una manera distinta y que nuestros abuelos ni siquiera llegaron a conocer la tecnología. Que a nuestros padres posiblemente les cuesta, porque son personas ya mayores o adultas, es decir, depende de la persona, depende de las posibilidades, depende del contexto, depende de muchas cosas. Y yo acuerdo con este o esta colega que hizo este aporte, ¿por qué? Muchas veces el tema de los términos nativos digitales, si nacieron con un celular abajo el brazo o no, a ver, eso no es difícil de darnos cuenta porque son las épocas y las etapas, y cada etapa, como bien les comentaba, empezamos con las TIC, pasamos a las TAC, ahora con las TEP y la inteligencia artificial y muchísimas otras cuestiones, pero muchas veces suelen ser términos de moda que se implementan y luego también hay que ser cautos con la información que nosotros recibimos. Y esto lo vamos a hablar luego también, porque si queremos generar el espíritu crítico en nuestros estudiantes, nosotros como docentes y en algunos casos como investigadores,
tenemos que cerciorarnos las fuentes de donde conseguimos la información y qué sucede con esto. Y no solamente utilizar esos términos de moda porque todo el mundo los utiliza, sino también ver la contrapartida. ¿Hay autores que refuten este término? ¿Qué implicancias tiene esto? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Nos quedamos con que esto es así y que los nativos digitales existen. Hay una generación que realmente es apta y obviamente como son nuestros estudiantes, que la mayoría, no todos, porque no todos tienen los recursos, se los puede considerar nativos digitales, pero es un término que fue acuñado y se convirtió en un término de moda, pero yo considero, como bien dice este colega, que todas las personas necesitan una guía en su aprendizaje. Y esto es indistintamente de si utilizamos o no la tecnología, no pasa solo por la tecnología. Para eso estamos nosotros. Si todas las personas fuesen nativos en algo, nosotros no tendríamos que existir entonces. Los tecnólogos educativos no tendríamos trabajo, porque las personas no necesitarían de nuestra ayuda. Entonces también tenemos que ser muy críticos a la hora de las fuentes y de la información que tenemos. Me encantó este comentario, muchísimas gracias, no sé quién lo escribió, pero esto da cuenta y de que muchas veces las personas no se animan a hacer este tipo de comentarios, porque como todo el mundo cree que los nativos digitales existen y son así, entonces, y está perfecto, porque esto significa que este colega o esta colega leyó otras fuentes, se asesoró y también está dando un punto de vista personal y que es real, que todas las personas necesitan una guía en su aprendizaje. Ninguno de nosotros nació sabiendo. Todos hemos necesitado docentes, mentores, o tenemos mentores o personas que son nuestros referentes, pero siempre tenemos que ser cautelosos y tener un sentido crítico de la información y buscar distintas fuentes de información para ver si refutan o no esos términos de moda. Porque es como lo que sucede en las redes sociales. No todo lo que vemos es así, no todo lo que vemos es real, no hay que dejarse engañar por la información de los medios de comunicación. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hablan de ser personas activas, con actitud positiva. Muy bien, conociendo a nuestro grupo para poder adaptar estrategias que impacten a sus características, buscar nuevas formas. Bueno, hay muchísimos mensajes, luego los voy a leer, pero todos apuntan a lo mismo. Me alegra que muchos o la gran mayoría hayan podido ingresar, ser motivadores, generar cambios. Perfecto. Dejo de compartir esta pantalla un momentito. No sé, Lidia, si hay algunos otros mensajes mientras voy compartiendo. No, maestra, estamos bien. A ver, bueno, aguárdenme un momentito que voy a buscar la presentación y seguimos. ¿Hasta aquí queda todo claro? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta que alguno de ustedes quisiera hacer? Si no, proseguimos. Muy bien. Hasta aquí estamos. A ver, vamos bien. Perfecto. Creo que hay unos mensajes en el chat. ¿Puede ser? Lidia. No sé si estás Sí, ahí. tenemos una del tema anterior, Bueno, del que usted estaba hablando. ¿Se lo leo, adelante. maestra? Ok, Sí, por dice favor. Francisco Tinajero. Soy maestro de educación preescolar indígena del municipio de Aquismón, San Luis Potosí. Una de las estrategias que utilizo para moderar las emociones y más que regular emociones es entender al alumno, su estado de ánimo, porque eso es un factor muy importante para realizar la actividad. Con eso realizo algo parecido a la ruleta de emociones, pero yo lo utilizo como imágenes plasmadas dentro del aula de todas las emociones, donde se cuestiona a los alumnos cómo vienen todos los días, y es importante porque de ahí ellos empiezan a platicar y te consideran en todo. Excelente, excelente. Esto que conversábamos, ¿no? Buscar la mejor estrategia para tener en cuenta qué le pasa a ese estudiante, de qué manera podemos lograr un aprendizaje significativo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, perfecto. Seguimos entonces. Vinculado con esa pregunta que les hice. ¿Cómo implementar la disrupción en el aula? Hay muchas formas, pero yo tomé dos particularmente, que son el M-Learning, el Mobile Learning y el U-Learning o
Ubiquitous Learning. Y vamos a pasar a ver, ay, no sé por qué me vuelve para atrás la presentación. Sí, sí. Esperen un segundo, no sé si será algún problema aquí con la presentación. Se me vuelve para atrás. Ahí la estoy pasando. Si me aguardan un momento. Ahí está. Porque no sé por qué se vuelve para atrás. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué es el M-Learning y cuáles son sus características? El Mobile Learning está vinculado con el aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil tiene que ver con cómo nosotros utilizamos los dispositivos celulares dentro del aula. Y en este sentido, es un recurso que nos permite todo esto que nosotros estamos viendo en pantalla. Primeramente, multifuncionalidad. ¿Por qué? Porque nos permite conocer distintas aplicaciones que podemos utilizar con múltiples objetivos dentro del aula. Sumado a eso, también la personalización, porque cada uno de nosotros en nuestro dispositivo puede personalizar aquellas aplicaciones que más le interesan, o asimismo en YouTube, en Spotify, en Google Drive, etcétera, etcétera. Y también es muy importante el tema de la accesibilidad, porque para aquellas personas que tengan alguna dificultad, por ejemplo, que son no videntes o que tienen hipoacusia, o si tenemos, por ejemplo, estudiantes con el trastorno del espectro autista, hay aplicaciones gratuitas que figuran dentro del móvil y que nos permiten poder emplearlas también en el aula. Sumado a eso, nos encontramos también con el tema de la conectividad. Al estar con el celular dentro del aula, podemos estar conectados todo el tiempo con todo el mundo, lo cual promueve la diversidad y también la flexibilidad. En este marco, es importante tener en consideración el aporte de la UNESCO con respecto a esta cuestión. ¿Qué afirma la UNESCO? La UNESCO dice sí al uso del móvil dentro del aula, siempre que sea un uso apropiado. Como bien les comentaba, que sea un uso pedagógico. ¿Y qué propone la UNESCO? Crear políticas relacionadas con el aprendizaje móvil o actualizar las ya existentes. Estas políticas pueden ser políticas públicas propias de cada país o de cada lugar en cuestión, o mismas de cada institución, que a veces de una institución a la otra puede variar. Capacitar a los docentes para que impulsen el aprendizaje mediante las tecnologías móviles, ampliar y mejorar las opciones de conectividad, garantizando la equidad, que esto sigue siendo un gran desafío. ¿Por qué? Porque la brecha digital existe y con la pandemia se ha acentuado, sobre todo en muchos países latinoamericanos. Crear contenidos pedagógicos para utilizarlos en dispositivos y optimizar los existentes, y promover el uso seguro, responsable y saludable de las tecnologías móviles. Todo esto en pos de generar una conciencia crítica, como bien les comentaba, en el alumnado. ¿Y cómo podemos utilizar precisamente el learning dentro del aula? Y a través de aplicaciones como Microsoft Teams, WhatsApp, Google Drive, o asimismo los juegos o los videojuegos. Dependiendo del nivel en el cual nosotros enseñemos, y como siempre les digo, con un objetivo pedagógico, todo esto es posible. Tenemos que evitar el uso instrumental de los recursos y de las herramientas que nosotros tenemos. Es decir, pasar de un uso instrumental a un uso pedagógico. Esta actividad que ustedes ven aquí, que les pido que puedan tomar una captura de pantalla, va a ser una tarea que les va a quedar pendiente, porque luego viene una invitación importante para que nos podamos volver a reencontrar, donde yo les hago la invitación a ingresar en esta página que se llama, en esta aplicación que se llama liwi.com, que es una página, una aplicación online gratuita que sirve para generar cómics. Es muy intuitiva, ya ustedes luego la van a poder ver con tiempo, y la idea es que ustedes realicen un cómic acerca de una situación que vivan a diario en la escuela,
y que se relacione con los temas vistos hasta el momento. Puede ser con lo emocional, con la gamificación, con lo que ustedes quieran, con el nómada del conocimiento. Luego van a saber dónde pueden subir esto, que ya cerca del final de la charla se los voy a comentar. ¿Y cuáles son precisamente las potencialidades o los beneficios que tiene el M-Learning? Es que elimina las barreras físico-temporales. Nosotros hoy estamos aquí reunidos precisamente gracias a la virtualidad. No existe frontera, no existe tiempo, no hay ninguna barrera que impida que nosotros podamos estar aquí compartiendo esta instancia. El acceso a múltiples recursos didácticos. A través del celular podemos ingresar a infinidades de aplicaciones. También se potencia el trabajo colaborativo y la comunicación. Se incrementa la interacción alumno-profesor cuando es bien guiada y se mejora la competencia digital de los alumnos. En este marco también, como bien les comentaba, nos encontramos con el U-Learning, el Ubiquitous Learning, que es precisamente el aprendizaje ubicuo. Hoy la escuela ya no es solamente ese espacio físico que conocemos. Hoy la escuela es omnipresente, es una escuela ubicua. ¿Y esto qué implica? Que a través de los dispositivos tecnológicos tengamos mayor accesibilidad, interactividad, omnipresencia, inmediatez, permanencia y adaptabilidad. Ustedes sabrán que nuestros estudiantes quieren todo ya y que son muchas veces hasta expertos en multitasking. Pueden estar haciendo varias cosas a la vez. Están haciendo una tarea y escuchan música y responden WhatsApp. No sé cómo hacen, pero bueno, tienen esa facilidad. Todo eso es propiciado también por el aprendizaje ubicuo, por el M-Learning, por el Mobile Learning y también por el X-Learning. El X-Learning, X-Learning, es el aprendizaje basado en la experiencia. No hay nada más importante que la experiencia que pueda tener el alumno. Y esa experiencia va a estar determinada también por nuestra labor, por nuestro aporte, por nuestra actitud frente a ellos. ¿Y cómo podemos implementar el U-Learning dentro del aula? Bueno, una posible solución o ejecución es el tema de la gamificación. La gamificación es una técnica de enseñanza que utiliza las dinámicas propias del juego para motivar al alumnado. También nos puede servir para reforzar ciertas competencias o habilidades a través de distintas recompensas. Estas recompensas siempre son muy subjetivas y van a depender del docente y del nivel en el cual nosotros enseñamos. No es lo mismo darle una recompensa a un niño de jardín, que puede ser una estrellita o una golosina, que darle una recompensa a un estudiante de una maestría, por ejemplo. Que ahí ya uno tendría que evaluar qué tipo de recompensa se le puede dar. No sé, el estudiante necesita modificar o levantar su nota y ha tenido un desempeño correcto, adecuado, o qué tipo de recompensa, una recompensa emocional, felicitarlo frente a su grupo. Bueno, hay distintos tipos de recompensas y eso va a depender también de que nosotros como educadores seamos conscientes de las necesidades que tiene cada uno de esos estudiantes. Porque tal vez algunos estudiantes necesiten una recompensa emocional, otros necesiten que se los felicite en público, otros necesiten mayor calificación. Eso lo vamos a determinar con nuestro grupo. Y algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para gamificar sus clases son las que ven en pantalla. Hay 8 ejemplos. Posiblemente algunas ya las conozcan, sobre todo las maestras de inicial y de primaria, como Kahoot, por ejemplo, que es muy conocida para hacer preguntas y respuestas, Quizzes, Quizlet, Peer Deck, ClassDojo y Brainscape están muy vinculadas con los niños, sobre todo se utilizan mucho en los primeros niveles de enseñanza. Classcraft también es importante, sobre todo para los niños que están en secundaria, en preparatoria. Es decir, aquí tienen como un banco de recursos importantes que son gratuitos inicialmente. Si ustedes desean utilizarlo más asiduamente, hay unos planes de pago que pueden tener,
pero la verdad es que son aplicaciones intuitivas que a los estudiantes les gusta mucho y que ya les digo, dependiendo de los objetivos de aprendizaje que nosotros tenemos, se pueden lograr grandes resultados y avances. En este sentido, este interrogante que les presento acá es muy importante. ¿Qué es preciso tener en cuenta a la hora de diseñar un instrumento didáctico? Porque nuestros instrumentos didácticos pueden o no estar mediados por la tecnología. Y para ello es imprescindible tener en cuenta estos 6 principios metodológicos, porque todo parte de una base teórica, de una metodología. El primero de ellos es el principio de aprendizaje significativo. ¿Esto qué implica? Que como educadores tenemos que ser conscientes y consistentes en nuestras planeaciones y pensar de qué modo realmente puedo generar un aprendizaje significativo para mis estudiantes. Que lo que yo presente sea una propuesta de valor para ellos, que realmente sea valioso, que les sirva, como les digo, no solo para esa clase particular de física, de lengua, de educación física, no, que eso lo trasladen a su vida cotidiana, a otros ámbitos, que puedan venir y decirle, profe, gracias por esto que me enseñó porque lo apliqué en tal lugar o en tal cuestión, es importante. Este principio de aprendizaje significativo va a ir de la mano con el principio lúdico. Se puede aprender de manera divertida, de manera pedagógica, en cualquier nivel de enseñanza, no solamente para los más pequeñitos. La motivación parte también de los juegos que nosotros podamos implementar. La ludificación o la gamificación están muy presentes, tienen que estar muy presentes en nuestras clases. Es una forma de innovar, es una técnica, la gamificación, una metodología muy implementada últimamente y que ha dado grandes resultados. Este principio lúdico está muy vinculado también con el principio de actividad. El principio de actividad, ¿qué implica básicamente? Que para que el estudiante adquiera realmente un saber significativo, tiene que movilizarse. Tiene que movilizar su cuerpo y su mente. Tenemos que generar en él ciertas cuestiones que lo lleven a querer indagar, a querer cuestionar, a querer buscar, a querer moverse. Y este principio de actividad está muy interrelacionado con el principio vivencial. Tenemos que involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este principio vivencial me recuerda mucho a la frase de Benjamin Franklin, que seguramente ustedes la conocerán, que afirmaba, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. El principio vivencial es primordial. Hay que involucrar al estudiante. El estudiante tiene que tener su experiencia de aprendizaje y tenemos que tratar de que esa experiencia sea gratificante. Y los últimos 2 principios, el de creatividad y el de globalización, están vinculados con el principio lúdico. Más allá de generar el pensamiento crítico, tenemos que generar un pensamiento creativo, un pensamiento libre. Y el pensamiento de globalización lo que hace es reunir y resumir el resto de los principios que les comenté anteriormente y que pocas veces son abordados en las instituciones o en los profesorados y que si uno se pone a pensar qué importantes son estos 6 principios metodológicos. Estos principios están fundamentados en la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, ¿qué implica? Posiblemente alguno de ustedes ya conozca esta taxonomía. Es una herramienta que consiste precisamente en una clasificación jerárquica de objetivos educativos basados en la complejidad del proceso cognitivo que se requiere de los estudiantes. Entonces, en la base de la pirámide vamos a encontrarnos con aquellos objetivos que tienen menor complejidad y en la punta con aquellos que tienen mayor complejidad. Y ustedes van a ir viendo cómo a través de las actividades que van gestionando, sus estudiantes tienen que utilizar determinadas funciones ejecutivas de su cerebro. Primeramente van a memorizar algunos términos, algunos conceptos, pero luego los tienen que comprender. Y de esa comprensión viene la aplicación práctica para un posterior análisis y evaluación y finalmente
el proceso creativo, el proceso de la creación de otras actividades, de otras aplicaciones. La taxonomía de Bloom realmente es excelente. Y como estamos hablando de tecnología y de aplicaciones, fíjense cómo aquí, en cada uno de los niveles, es importante que el docente necesita que los alumnos recuerden lo que dice. Las aplicaciones que nosotros utilicemos en el aula con una finalidad pedagógica requiere que los estudiantes demuestren lo aprendido, que resuelvan determinadas problemáticas, entonces se genera un pensamiento crítico, que realicen un análisis que se utiliza para examinar cómo les fue en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que infieran, es decir, que puedan unir, fragmentar, cuestionar, crear, para luego que estas aplicaciones promuevan opiniones y que ellos defiendan las posturas con respecto a lo que se vio en el aula. Y un recurso muy importante que ven en pantalla, y esto me encantaría, más allá de que luego, bueno, va a quedar disponible la grabación, fíjense de esa taxonomía de Bloom, de esa pirámide, la cantidad de actividades digitales que se pueden realizar según la taxonomía de Bloom. En esta tabla periódica, que hasta es sumamente creativa, que se realizó, fíjense que cada uno de los colores representa un nivel de la pirámide. Entonces, en color celeste vamos a ver qué tipo de actividades podemos desarrollar en el nivel menos complejo, en el recordar. Entonces tenemos describir, conectar, destacar, memorizar, marcar favoritos. En el del entendimiento tenemos resumir, comentar, escribir artículos, explicar. Digo a grosso modo algunas de estas actividades. Y lo mismo con la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación. Esto, la verdad, es una joya, un diamante que comparto con ustedes y que me encantaría que realmente lo puedan tener y lo puedan aplicar en sus clases. Y en este marco, más allá de la gamificación, nos encontramos también con otro recurso muy importante que es el storytelling o narrativa transmedia, que precisamente se basa en cómo nosotros contamos una historia o explicamos un tema a través de distintos dispositivos o medios para que luego el estudiante realice su aporte y sea competente en diversas áreas. Ahí les voy a pedir si pueden silenciar el micrófono. Lidia Hernández Cruz, por favor, si puede ser, que se escuche un eco. Gracias. Muy bien, entonces, el storytelling o transmedia, lo que promueve precisamente también es el despliegue de múltiples competencias en los estudiantes. Y algunas actividades o recursos que yo les recomiendo para que implementen con sus estudiantes son las siguientes. Por un lado tenemos Storybird. Storybird, que es una aplicación gratuita, se utiliza con los más pequeñitos. A través de un banco de imágenes, los niños pueden crear historias. Esto obviamente acompañado de la guía del docente, donde aquí se despliega su creatividad, su imaginación. Lo mismo ocurre con Pautum. Pautum puede utilizarse ya en niveles superiores, lo que es primaria, secundaria, nivel universitario también, donde podemos crear videos interactivos, infografías y demás. Y para aquellos docentes que sean de literatura o de lengua, tenemos Tatum, que también igual lo pueden utilizar el resto de los docentes, pero está más orientado a esa materia específica. Tatum es una aplicación excelente que invita al estudiante a realizar una investigación. ¿Por qué? Porque se trata de historias donde los protagonistas desaparecen misteriosamente. Entonces, se le pide al estudiante que comience esa lectura en una plataforma y lo va guiando y lo va enviando a distintos medios. Y esos distintos medios contienen información o pistas para que luego puedan encontrar a esos protagonistas que se escaparon de las historias. Es excelente, sumamente interactiva, intuitiva, se las recomiendo. Muy bien. ¿Y cuál es el resultado de la aplicación del M-Learning y del U-Learning en el aula? La multialfabetización.
La multialfabetización, ¿qué implica precisamente? Alfabetizar en distintas áreas a nuestros estudiantes. Y algo que tenemos que tener presente básicamente es que nosotros como educadores tenemos que estar multialfabetizados principalmente para luego poder transmitir eso a nuestro alumnado. Y en este sentido, la multialfabetización está compuesta por distintas dimensiones, como vemos aquí. La dimensión instrumental, que implica que nosotros sepamos utilizar los distintos dispositivos tecnológicos. Tablets, celulares, computadoras, es decir, conocer en profundidad las funcionalidades que cada uno de ellos tiene para poder sacarle el mayor provecho pedagógico posible. Por otro lado, la dimensión cognitiva. Esta dimensión implica que no tenemos que caer ni en la tecnofobia, que es este miedo a las computadoras, como comentaba la colega, a la tecnología, ni en la tecnofilia, que ya es el abuso del empleo de la tecnología, esta infoxicación, estoy todo el tiempo conectado, no puedo desconectar un segundo. Por eso es tan importante ser conscientes y tener un balance, un equilibrio entre el uso de la tecnología y el descanso, el disfrutar de la naturaleza o de hacer pausas dentro de nuestro trabajo para que no nos afecte negativamente ni en lo emocional, ni en lo espiritual, ni en lo físico. Por otro lado, nos encontramos con la dimensión axiológica, que está vinculada con el tema de qué manera nosotros utilizamos las fuentes de información, cómo nosotros, es decir, canalizamos la información que recibimos en determinados medios de comunicación, como el caso del colega que hablaba de los nativos digitales. Bueno, eso es un término de moda, es algo que se planteó en su momento, pero hubo luego otros autores que refutaron conscientemente y con su fundamento que eso no era viable o que eso no era así. Entonces, la dimensión axiológica implica que tengamos un conocimiento crítico y que no nos quedemos solo con una fuente de información o con lo que está de moda o con lo que es un boom en su momento. Y que esto es primordial porque cuando nosotros les pedimos a nuestros estudiantes que realicen, por ejemplo, un ensayo, una monografía o una tesis, ellos tienen que saber de qué fuentes son confiables, de qué fuentes citan a los autores, tienen que tener un pensamiento crítico, saber cómo se elabora una investigación, bueno, pero nosotros como educadores tenemos que dominar eso primero. Y por otro lado, la dimensión comunicativa. Esto implica poder comunicar distintos mensajes a través de distintos medios. Si yo voy a trabajar con Twitter o con Facebook o con Instagram de manera pedagógica, tengo que ser consciente y transmitir esto a mis estudiantes de que no puedo transmitir el mismo mensaje de la misma manera en esas redes, porque cada red tiene cierta cantidad de caracteres que se pueden utilizar y tiene un objetivo puntual. Están destinados muchas veces para distintos públicos. Todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta en la dimensión comunicativa. Fíjense en este sentido, qué complejo es estar multialfabetizado y cuántos saberes debemos adquirir en múltiples áreas para poder transmitírselo a nuestros estudiantes. Y como unas reflexiones ya finales, podemos decir que tanto el M-Learning como el U-Learning promueven una reflexión sobre la praxis docente que requieren de la presencia de un educador nómada, que sea nómada del conocimiento, permiten la multialfabetización del docente y de los estudiantes con una formación constante, ¿no? Tenemos que estar constantemente empapándonos de estos conocimientos, realizando cursos de extensión, diplomaturas, es decir, todo lo que sea para nuestro beneficio en pos de optimizar nuestra labor. Incluyen el empleo de nuevas metodologías y enseñanzas de aprendizaje, donde el educador es un mediador del conocimiento. El verdadero protagonista siempre va a ser el estudiante. Y también fomentan habilidades necesarias para la formación integral del estudiante, donde aquí no es solo el conocimiento tecnológico, sino el conocimiento emocional. Ya no alcanza hoy con saber leer y escribir solamente, sino que, como habrán visto, se extiende a otras áreas. Muy bien. Y ahora yo les pregunto, ¿quieren saber más acerca de estos temas tan importantes? Ahí estoy viendo que hay varios
varios comentarios que no los puedo leer. ¿Les gustaría seguir aprendiendo acerca de estos temas, conociendo acerca del transmedia y todas estas cuestiones? Bueno, aquellos que estén interesados luego van a recibir una invitación muy importante y me encantaría contar con su presencia para seguir en contacto. Ahí volvió para atrás esto. No sé por qué se me fue, aguarden un segundito. Muy bien. Y para ir finalizando el momento final de interacción, me gustaría saber qué ideas, aportes y reflexiones se llevan ustedes de este encuentro. Más allá de que ahora ustedes lo puedan comentar, levantar la mano o escribir vía chat, yo los invito a que ingresen en esta aplicación que es Padlet, que es un mural colaborativo, y puedan dejar su comentario. Y es importante porque luego lo voy a retomar en otro momento, donde seguramente nos vamos a ver pronto, para ver qué coincidencias hubo con respecto a todo esto. De todos modos, yo lo voy a dejar en el chat, luego de que termine de compartir la presentación, para que ustedes lo tengan y puedan ingresar. ¿Alguno de ustedes utilizó Padlet en algún momento? ¿Saben lo que es un mural colaborativo? Porque eso también es importante. Posiblemente algunos lo conozcan y otros no. Padlet es un mural colaborativo, donde luego también lo voy a mostrar en pantalla, donde podemos incluir frases, reflexiones, videos, imágenes, y suele ser muy utilizado cuando finaliza un trimestre, un cuatrimestre, un semestre, para exponer los trabajos de nuestros estudiantes. Se puede utilizar también en otros momentos, pero digo, es una aplicación interesante para utilizar al cierre de las materias. Así que los invito a que ustedes puedan ingresar, luego voy a compartir en el chat. Ya está en el chat, maestra. Ah, perfecto, listo. Entonces ustedes ingresan ahí, ya pueden realizar su aporte. Le pido, por favor, que lo copien en algún otro lado o que no se olviden, porque para mí es muy importante contar también con los comentarios de ustedes. Bueno, ¿alguien quisiera levantar la mano para decir qué ideas, aportes, reflexiones se lleva? O no sé si hay comentarios, Lidia, que puedas leer. Aquí, Adelante. puras felicitaciones, maestra, excelente conferencia, felicidades y muchas gracias, excelente ponencia, excelente conferencia, muchas gracias, interesante tema, 1000 felicitaciones por compartir sus saberes. Hablaron de que no conocían la pirámide de Bloom, pero muchas felicitaciones, son muchas, excelente aplicación, excelente conferencia. Perfecto. Ahí Eunice levantó la mano. Adelante, Eunice, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Pues es una satisfacción escucharla, ver su presentación, es sumamente atractiva. No puede uno dejar de mirarla, o sea, es totalmente atrayente. Entonces a mí esto me reta a que yo tengo que, bueno, me considero que uso la tecnología, pero esto me hace sentir que casi no la uso. Entonces, para mí es un súper reto continuar ahora y empezar a usar mucho de lo que hoy he visto en la clase. Le agradezco mucho y su habilidad para expresarse, para sentir que atrae, es grandísima. La felicito mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Eunice. Todo esto que ustedes están viendo aquí está en el marco de lo que vemos en la Maestría de Educación Tecnológica. Por eso también los invito y las invito a aquellos que quieran participar. Ya próximamente se están por abrir algunas cohortes. Sería un placer para mí. Yo imparto varias asignaturas vinculadas con todo esto y más también. Esto es como una pequeña muestra de todo lo que vemos, que es grandioso, es apasionante. A mí me encanta. Por eso debe ser que lo transmito, por esto que dice Eunice y lo que están comentando. Me fascina la educación, para mí es apasionante, hay mucho por hacer, y creo que cada uno de nosotros desde nuestro lugar aporta su granito de arena, que todos los educadores siempre en todas partes del mundo transformamos diariamente la vida de nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias, Eunice. Tania, adelante, por favor. Bueno, maestra, yo la verdad es que me llevo muchísima información de este encuentro. Son muchos datos que la verdad creo que no los conocía y
considero que a partir de esta conferencia me falta mucho por conocer, me falta mucho por innovar y sobre todo hacer una... A pesar de que con la pandemia busqué muchos medios tecnológicos para mis niños de nivel inicial, buscaba TikToks y diferentes plataformas. Ahora que usted nos da la facilidad de conocer plataformas específicas que nos ayuden a tecnología, creo que ha sido una de las conferencias que más conocimientos me aportó en tan poco tiempo. La felicito. Me llevo una gran tarea para buscar la innovación de manera tecnológica, porque sí tenemos, los maestros que tenemos muchos años frente a grupo, a veces le tenemos temor a la tecnología. Entonces, muchas gracias por sus conocimientos, por sus interesada en los temas que usted nos ha aportado el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Y bueno, veo que acá ya pudieron resolver cuál era el código QR, que es lo que decía acá Rosa, nos pone: la única fuente del conocimiento es la experiencia. Eso es algo que no quiero que se olviden. Exactamente, la única fuente del conocimiento es la experiencia. Por eso es que yo los animo a que se animen, a que experimenten con estas aplicaciones, con estas metodologías, con estos recursos que son muy valiosos y les va a ir excelentemente bien. Yo confío en que sí, y esa es la idea, que se lleven muchos conocimientos, muchos saberes, que sea enriquecedor. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. Aquí tienen mis datos de contacto por cualquier cuestión, inquietud, idea, proyecto, mi página web, la página web de mi consultora, el número de WhatsApp porque me pueden ubicar, mi mail. Agradezco principalmente a David Córdoba, que es mi coordinador, y a todas las personas de la Universidad Marista, como así también a todas las personas de la oficialía por la invitación. Ha sido, la verdad, muy emocionante para mí compartir este espacio con ustedes. Agradezco a las personas que se encuentran en el Palacio, que de manera presencial han estado participando en la conferencia, a Laura, que creo que participó desde allí, y a todos. Y a ustedes también. Hemos sido más de 120 personas, y más los que están en el Palacio, así que alrededor de 150, un poquito más. Les agradezco muchísimo. Es un placer para mí trabajar en la universidad que me ha abierto las puertas. Estoy muy feliz, soy muy feliz por poder compartir este espacio con ustedes. Les deseo lo mejor. Seguimos en comunicación y ahora, bueno, le doy la palabra a Lidia, o no sé, o a David, o quién seguirá con esto, porque les tienen que hacer una invitación también. Así que muchísimas gracias a todos por sus comentarios y espero poder volver a verlos pronto. Gracias. Gracias, licenciada Cecilia. Ok, soy nuevamente la maestra Laura Espericueta. Yo solo quería complementar un poquito la información tan valiosa que nos dio. Yo realicé investigación en Estados Unidos en los 3 niveles educativos, pre-K, elementary school y middle school, en el estado de Chicago, en el 2009, previo a la pandemia. Y bueno, yo también traje mucho material tecnológico. A mí me ha funcionado bastante. Yo acudí a esta reunión virtual con usted porque quería como que mis expectativas fueran como salir con más aprendizaje. Se logró. Tengo aplicaciones que pueden ser también muy importantes para los compañeros que están ahorita reunidos. En primer grado, yo utilizo una aplicación que se llama RASKids. Es una aplicación gratuita. RASKids tiene desde nivel para leer libros desde primero hasta sexto grado. Es con Z, RASKids. Esa es una aplicación que utilizo para fomentar la lectoescritura con los niños. Otra aplicación que es padrísima se llama Seesaw. Es S2E. Seesaw. Se escribe Seesaw. Esa es otra aplicación muy buena, compañeros. Y tengo otra aplicación que se llama Blooms.
Es con doble O y con Z al final. Blooms, que sustituye WhatsApp. Gracias. Excelente, Laura, muchísimas gracias por complementar esto para los colegas, para las chicas sobre todo que son maestras en estos niveles iniciales y para el resto de los colegas les va a venir de 10, así que muchísimas gracias. Excelente. Tania, no sé si vos querés retomar de nuevo o quedó levantada la manito. Quedó levantada, maestra. Muchas gracias. Perfecto. Marta, ¿vos querés comentar algo? Maestra, gracias. Yo sí le quiero más que nada agradecer el tiempo que se dio para impartirnos un poco de sus conocimientos, porque estoy bien sabida que pues mis respetos para usted, con todo lo que representa. De mi parte yo le agradezco y me llevo mucho aprendizaje de pues estas 2 horas que estuvimos compartiendo con usted. Esperemos no sea nada más la única oportunidad que tengamos y pues no me queda más que agradecerle, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por tus palabras. Un placer para mí. Estoy segura que vendrán otras futuras instancias. Ya les digo, con la universidad están abiertas la maestría en educación tecnológica, se vienen varios seminarios, varias propuestas formativas de cursos y demás que van a ser muy valiosas. Así que espero contar con la presencia de ustedes. Muchísimas gracias por los mensajes en el chat. No sé si alguien más quisiera comentar algo, si no, Sí. Lidia, te doy... ¿Sí? Sí, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Pues ya que estamos aquí todos reunidos, yo creo que podemos hacer una aldea digital para intercambio de experiencias didácticas exitosas, de intercambio de software, de algunas aplicaciones. Yo participo en una aldea digital donde estamos los maestros de varias normales. Entonces, intercambiamos experiencias exitosas al final del semestre, o luego intercambiamos algún software que vamos descubriendo, algunas apps, y ha sido muy productivo porque en cierta forma uno va conociendo y va ampliando uno su lote, su base de datos, de apps, de software gratuito, freeware, que puede estar por ahí. Entonces, podríamos proponer la creación de una aldea digital aquí. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lidia, Sí, muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para la maestra por la ponencia. Y agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes, tanto de manera virtual como de manera presencial. Ahora, para finalizar, también me gustaría ceder el micrófono para poderle entregar un reconocimiento a la maestra por su participación esta tarde. Así que adelante, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias, maestra. Y por favor, compañeros, ayúdenme a entregar este reconocimiento que la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo Estatal, a través de Desarrollo Humano, otorga el presente reconocimiento a la maestra Cecilia Frontera por la impartición de este exitosísimo taller conferencia Diseño de Instrumentos Didácticos Digitales. En la modalidad híbrida, 19 de octubre de 2022, otorga el oficial mayor Noel Lara Enríquez. Muchísimas gracias, maestra, por todo el conocimiento. Ya no quisiera extenderme más, creo que los compañeros han sido bastante claros y directos en darle todo su reconocimiento al compartir su experiencia del día de hoy y todo su conocimiento. Muchísimas gracias, maestra, y felicidades a todos por haber asistido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A nombre de la Oficialía Mayor y de la Universidad Marista, agradecemos su presencia. Antes queremos también hacerles una atenta invitación, ya que vamos a tener una actividad el próximo sábado. Para eso pido por favor al maestro David que sea tan amable de darnos la información. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, quisiéramos invitarlos a la presentación del libro de la maestra Cecilia Frontera. El libro se llama Educadores Transmediáticos, docentes que revolucionan el aula. Les platico un poquito que en verano pasado la maestra Cecilia Frontera presentó este libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
y va a hacernos el honor de presentarlo en nuestra universidad. De hecho, nosotros tenemos, la maestra está trabajando con nosotros los sábados, da una clase en la maestría en educación tecnológica, entonces su clase es de 8 a 11 y la presentación del libro también va a ser la actividad final de este periodo de su materia en la maestría. Entonces, esta presentación es entonces el sábado a las 10 horas, a las 10 de la mañana, y va a ser totalmente en línea. Va a ser también a través de Zoom. Y para que ustedes puedan registrarse para participar en esta presentación del libro, les pedimos que por favor se comuniquen a estos teléfonos, que son los teléfonos de atención de posgrados de la Universidad Marista. Entonces, ahí aparecen en la invitación los 3 teléfonos. Bueno, ya saben, si quieren también se los leo los teléfonos. Los teléfonos son 4443 86 41 75, 4443 26 63 54, 4446 33 99 96. Y también pueden escribir a la dirección informes@umaslp.maristas.edu.mx, y también si tienen oportunidad pueden dirigirse a el área de promoción de posgrados en nuestro campus de Villamagna, que ya saben es en la avenida Marcelino Champañat 305 en el fraccionamiento Villamagna. Muy bien, bueno, entonces esperamos que todas las personas que nos acompañaron hoy nos puedan acompañar también en la presentación del libro. Les comento que la presentación del libro no va a ser nada más decir, bueno, aquí este libro, sino que la maestra Cecilia Frontera también ha preparado, ya saben, una presentación muy dinámica como la que preparó el día de hoy, en la que van a participar tanto sus alumnas del grupo de allá de la maestría, como todos los participantes que nos acompañan ese día. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si hay alguna otra cosa. Agradecemos al maestro, muchísimas gracias, y reiterarles nuevamente la invitación a cualquiera de los teléfonos de contacto que nos acaban de brindar, al igual que el correo. Podemos atenderles para darles información de las maestrías con las que contamos en la Universidad Marista, en específico, de acuerdo al perfil que ustedes están teniendo con nosotros, puede ser la maestría en educación y la maestría en educación tecnológica. Así que esperamos para poderles atender. Les pedimos a todos los asistentes que nos acompañan en Zoom y en el auditorio, si pueden prender su cámara para tomar la fotografía oficial, y a las personas que están acá, si nos pueden acompañar parándose en esta parte, por favor, para que salgamos tanto los que estamos en la pantalla como las personas que estamos aquí en el auditorio, por favor. A ver si podemos ir prendiendo las cámaras de las personas que estamos en Zoom, por favor. A ver, y las personas que ya estamos acá, si nos podemos poner un poquito más también para la izquierda. Ok, vamos a tomar 5 fotografías porque somos muchas personas. Y, ok, vamos a comenzar con la primera fotografía. Sonrientes todos. 1, 2 y... Sí, un momentito, gracias. Nadie se mueve, seguimos tomando fotografías. Nadie se mueve, seguimos sonriendo. Nadie se mueve, seguimos sonriendo. Una más. Una más, por favor, sonriendo. ¿Lo tenemos? Listo, muchísimas gracias a todos los asistentes en Zoom y muchas gracias a las personas que están aquí acompañándonos en el auditorio. Gracias. Ok, las constancias y el link de la grabación se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a todos. Arturo, que ahí lo estoy viendo, Arturo Morones, muchísimas gracias a él, como siempre, por estar presente y su consideración. A Lupita Chávez.